Esta noche, el invitado es el vino y con nosotros está Bernardo Roca Rey, presidente de Apega, Sociedad Peruana de Gastronomía y propietario de Bodega Roca Rey. Bernardo, bueno, es un lujo tenerte aquí. Muchísimas gracias por venir. Y bueno, lo que quería hablar es Plenilunium, bueno, tu bodega, pero sobre todo no heredar, ¿no? Sino empezar una bodega en el Perú es... A no todo el mundo se le ocurre que digamos, o sea, no es tan fácil. ¿Cómo es que empezó este sueño, esta bodega? A ver, primero quiero agradecerte. Lo otro es un poco en broma, te diría que heredar viene de un trauma, viene de que alguien se ha muerto. Yo Bueno. prefiero hacer la primera. Ah, ok. Me moriré después. Pero el hacer un vino en el Perú ciertamente ha sido complejo y complicado. Mi experiencia puede servir porque estoy pensando que comenzamos recién un futuro muy próximo de buenos vinos peruanos. Los hubo. Ojo, en 1600 éramos el primer exportador de vinos en América. Y era el vino peruano el que se servía en todo el Pacífico. Sí. Después viene este decreto del virrey que prohíbe la exportación y ya en 1630, 40 ya no sale vino del Perú. Ahí empieza toda la época del pisco y todo el resto que tú conoces mejor que yo. Pero hoy, en el siglo XXI, Sí. empezar a hacer un vino Sí. es Todo un reto. Es un reto. Una aventura también, ¿no? Sí. Pero además muy recomendable, porque yo creo que va a tener un gran éxito a futuro los vinos peruanos. ¿Por qué crees eso? Empezó un artículo, si me das un segundo, Sí. te lo voy a contar una pequeña historia. Sí. Vino para la Cumbre de las Américas un periodista de Bloomberg. Ok. Vino, comió en algunos sitios de por acá. Bloomberg es una agencia de noticias exclusivamente de corte comercial, Ok. de negocios. Este señor vino y probó este vino que está ahí, que es el Plenilunium, y le pareció fantástico. Y dijo, oye, qué bueno, voy a llamar al Instituto del Vino a preguntar qué tantos vinos peruanos buenos como este hay. Y llamó al Instituto del Vino y le contestaron que se había equivocado, que seguramente había tomado otra cosa, porque en el Perú no hacían buenos vinos. Así comenzamos con una historia tan surrealista que este hombre después vino con su esposa a pasar unos días de vacaciones, 6 meses después, y volvió a pedir el vino y comprobó que efectivamente era bueno y me buscó y me encontró. Y salió un artículo muy lindo en el Washington Post donde Wow. cuenta un poco esa historia que te estoy contando de cómo se hace un vino por primera vez. Y cómo se hace con mucho esfuerzo, con mucho trabajo. Definitivamente. Y tú lo sabes, tienes que tener una idea. O sea, tú quieres plasmar algo y tú dices, voy a nacer para ser compañero de ¿qué? Del terroir yo creo que puede adaptarse a la comida del lugar, se Sí. puede adaptar a la comida del Perú. Queremos que este vino sea de esta forma, sea de la otra. Es muy lindo imaginar todo eso. Es todo un mundo, ¿no? No necesariamente va a salir igual como tú lo quieres, pero el imaginar todo eso es una cosa maravillosa, de verdad. Y además, aquí hay dos cosas, ¿no? La uva y el terroir que tienes, que es único. Son dos cosas... Sí, bueno, tú lo conoces bien porque tú has ayudado muchísimo a que esto suceda. Muchas gracias. Pero, o sea, hay otros sitios, o sea, terroir, bueno, lo explico porque no es un programa especializado para sommeliers, bueno, ¿no? Terroir o terruño, que quiere decir lo mismo, es la conjunción de varios factores, ¿no? Como clima, tierra, subsuelo, pluviometría, rocío, si está en plano, si está en caída, que tiene más sol, la tierra influye mucho, el agua, la poda, el rendimiento por hectárea, o sea, todo ese conjunto de cosas hace el terroir. Por lo tanto, no hay dos terroirs iguales en el mundo. Por lo tanto, no hay dos vinos iguales en el mundo. Felizmente, ¿no? Felizmente, ¿no? Inclusive en una caja pueden haber dos vinos distintos. Mientras que no esté muerto, seguirá mientras evolucionando y entonces... Que nace, crece y muere. A eso cuanto más viejo, mejor. Es la excepción a la regla.
algunos vinos. Algunos. Algunos, pueden Tipo durar algunos. un Iquem, ¿no? Yo me muero primero que el Iquem. Un gran Oporto. Pues son las excepciones y son vinificaciones especiales también. Bueno, pero yo hablo de los vinos Son vinos generosos y es más complejo, y tienen otra historia. fortificados, exacto, son otro mundo, ¿no? Pero tu viñedo, o sea, tu terroir es arena pura. En el tema de Paracas, Sí. este Plenilunion es de... A ver, Tienes dos terroirs entonces. Sí. Ok. El Plenilunion es más o menos 900 metros y está en la zona de Lunahuaná, con un río cristalino precioso y en unas terrazas del siglo VII, o sea, del año Maravillosas, 600, ¿no? comparables con las terrazas que hay en España, hechas por los romanos. Estas terrazas en Italia que vienen del siglo III, IV, V. Exacto. Eso es el mismo ejemplo. Ahora, esas terrazas no han sido sino cultivadas siempre, nunca ha pasado un huaico. La acequia es, casualmente de esa época, eso es del cacicazgo de Huarco, que era la zona donde de alguna manera se perduran estas cosas dentro del Valle de Cañete Alto. Y bueno, como tú dijiste hace un momento, esas características son las que diferencian un vino de otro. Ok. Y hay mucha diferencia entre, o sea, como en Europa, ¿no? Que un Burdeos de un año a otro puede haber una diferencia abismal, ¿no? Aquí, por los cambios climáticos y etcétera. Pero aquí no tenemos todos esos cambios tan bruscos como los tienen ellos. Aquí, en ese terroir, ¿hay mucha diferencia entre un año y otro? ¿Has encontrado de mucha diferencia? Claro, sí hay mucho, pero te voy a explicar a qué atribuyo yo que haya tanto eso. Como tú dices, el clima es muy parecido. Sí. No pasa esos desastres que hay en Europa, Exacto. que llovió una semana antes y el vino salió cayó granizo, horroroso, o cayó granizo, o heladas. O se cayó, no. Pero hay, en el caso mío concretamente, y muy fuerte, el tema de buscar tu propia identidad. Entonces, yo no voy a hacer que la próxima cosecha sea exactamente igual que esta, sino voy a tratar de mejorarlo un poquito. ¿Cómo lo mejoras? Bueno, dale un poquito más a la poda, que salga en lugar de 6 kilos, yo estoy más o menos en eso por viña, en lugar de 5 o 6 kilos, pues, busquemos 4, Okay. de repente. O de repente digo, no, exageré mucho, está demasiado acentuado, es muy mineral, no sé, vamos... En fin, hay una serie de cosas que tú vas cambiando. En el caso mío, por ejemplo, cambié de maderas. Okay. Busqué otra. Francesa, tenías la francesa. Francesas, la botija, la barrica. La barrica. Francesa nueva. Okay. Pero como tú sabes, hay 3 categorías. De tostado ligero, tostado exacto, medio y tostado entonces, fuerte. Y probé las 3 categorías para ver qué pasaba. Ay, qué interesante. O sea, que tienes este vino en barrica ligera, que tostado ligero, medio y fuerte. Sí. Ay, qué interesante. Y la primera cosecha es del año 2013. Entonces, rápido. Pero tienes que tener un año, o sea que ya en este momento se puede tomar la última, que es esta que tengo acá, que es del 2015. ¿Y no tienes de 2013 todavía? No, me queda una, sí, para hacer unas catas verticales. Eso te iba a decir, unas catas verticales tengo, no sé, unas 100 botellas, ¿no? Ah, ok. No creas, con gente como yo no duran mucho, ¿no? No, porque es interesantísimo, ¿no? Hacer 2013, 2014, 2015, ¿no? Claro. Y aparte interesante para saber qué capacidad de guarda tiene tu botella, porque hasta que no han pasado los 10, 20 o 30 años, o sea, los franceses pueden decir, sí, mi Lafite, ¿no? Puede aguantar 40 años, pero porque ellos tienen Lafite de 40 años que los han probado y que están vivos. Exacto. Pero nosotros no podemos decir eso. Por eso te dije que lo mío va cambiando, porque estoy buscando todavía en una serie de condiciones, estoy buscando lo excelso, lo máximo. Tiene otra razón también que puede ser interesante para los que comiencen a hacer vino. Como no existe, no hay mucho vino en el Perú, entonces tú no tienes un gran mercado. Al no tener un gran mercado, yo no tengo arraigado, tengo una producción pequeñísima, es casi una especie de producción experimental. Entonces no estoy pensando en que esto es lo que quiere mi público, porque ese público no existe, tengo que crearlo. Okay. Por lo tanto, yo hago un poco lo que me gusta a mí. Okay. Y a mis amigos tal vez, o de repente tú dices, oye, ¿sabes qué? Un poquito más de barrica, un poco menos, déjalo un poquito más acá.
más poda, menos poda, en fin, hay una serie de variables que tú puedes ir ajustando. Manejando. Sí. ¿No? Y el otro terroir, el que es arena, que puedes hacer el esquí, ¿no? Ese es en en arena. Paracas, donde está Ese es el oasis. el Sí. que apareció de la nada. De la nada. De la nada. Ahí está el oasis precioso. Y que Álvaro lo inauguró. Así es. Bueno, en ese otro tengo los vinos de Arenas. Ok. Ya. ¿Qué significa los vinos de Arenas? Bueno, es el nombre que le he puesto. Ok. Refiere, indudablemente, se hace una referencia al terroir, en este caso, del Ajá. desierto. Es un desierto real. Tú has estado. Sí, claro. Es dunas gigantes. Sí. Y muy metido. Está, no sé, unos 5 o 6 kilómetros de desierto donde esté el oasis. Entonces, lógicamente, hay una diferencia entre cultivar ahí o en piedra caliza o donde tú vayas a otro lado. El viento del mar, que está a 10 kilómetros, también llega ahí. Ok. Y entonces es un vino mucho más mineral. Yo trato de hacer vinos más frescos ahí. No son de guarda de botija. Esos son vinos del año. Y tengo una buena experiencia con algunas cepas que yo he tratado que sean locales. La Huitalia, la Moscatel del lugar de Sí. Ica, llevan pues 300, 400 años, hasta más, sí, más o Wow. menos 400, 500 años en ese lugar. Los mismos viticultores han ido adaptando y buscando cuál era la mejor, y esa selección hecha por los viticultores de Ica es importantísima. Entonces hay que aprovechar lo que han llegado a tener y eso Ajá. es lo que yo he sembrado. Ahora, ya los procesos de vinificación yo los hago diferentes. En lugar de hacer, por ejemplo, un moscatel dulce, hago un Sí. moscatel seco, muy seco. Eso me gusta, me Ajá. encanta. El mismo uva, que es la luna negra de Lunahuaná, en la costa, la hago como vino rosado. Sí. Pero de un Seco. seco, muy seco. Muy seco. Muy seco, como un cuiqui nada más. De azúcar. No, de ollejo, para que le dé el color Ajá. setena. Sí. El rosado de una noche, como los franceses. Exacto, ¿No? de unos momentos de una noche. Bueno, de justo 8 para horas, que de 8 horas. Cuando se va a desaparecer la luna. De una noche. ¿Y de dónde sacaste de que en el desierto, en la arena, podías hacer vino? O sea, ¿hay A otra ver, parte en el mundo que tenga ese terroir? Yo no he encontrado, la verdad. Yo tampoco, por eso es que te lo pregunto. Sí, yo también me lo pregunto. Me lo han preguntado muchas veces. ¿Se puede cultivar en el desierto en el Perú? Sí, se puede. Entonces, si se puede cultivar, yo pensé que se podía hacer vinos. Y Pero- lógicamente es muy cercano a vinos que sí son exitosísimos, como los de Tacama, que están a 30, 40 kilómetros. Pero yo estoy más metido en el desierto, realmente alrededor de estos viñedos no hay nada de nada. Sí. O sea, pura arena. Pero invertir, o sea, poner, ¿no? O sea, tu sueño, el querer hacer tu vino en arena cuando no tienes, o sea, un referente, es jugártela. Sí, ahora, todas estas cosas uno se las juega porque eso es lo que cada uno tiene adentro. Yo quería jugármela, pero respetuosamente lo que yo hago es un proyecto. Entonces, la gran inversión no ha llegado todavía. Yo lo que he hecho es una colección de vinos ¿Ok? para cuando yo, por ejemplo, allá en Pozo Santo, que es donde está el terroir, Sí. tengo 500 hectáreas, pero Sí. solamente he sembrado de vino unas 25, 30, Ok. para tener distintas Te- categorías, ok. distintas cepas que me den una muestra de cada cosa. Y ahí vas viendo cuál, Exactamente, cuando yo cuál da empecé, y cuál no da. cuando yo empecé, tú eres testigo, algunas personas dijeron, no, eso no va a salir, eso no va a funcionar. Y Eso- salió. Bueno, yo dije sí, y aposté porque eso funciona. El proyecto ha seguido y hoy en este momento me veo dentro de 15 o 20 días, o un poco más, tal vez un mes o 2 meses, estoy lanzando ya el proyecto completo. Estoy en la fase 4, que es, ya hice toda la parte experimental, ya sé qué se puede hacer, ya sé qué cantidad de agua tengo, ya sé cómo tenemos que poner las uvas, y tengo distintas cepas funcionando. Entonces ahora lo que necesito es la bodega que tenga un interés internacional en desarrollar un vino en el Perú para el mundo. Ah, bueno, esa parte está interesantísima. ¿Cuántos Vamos a un retos? corte y seguimos con esa cuarta parte del proyecto.
Bernardo, ¿cuál es el cuarto proyecto? No, no es el cuarto proyecto, es la cuarta etapa del mismo proyecto. Ok. Y la cuarta etapa es ya no probar qué se va a hacer, sino definir qué se va a hacer. Entonces, de las 20 hectáreas, 30 hectáreas que hay sembrada, hay que pasar a 500 hectáreas. Pero para eso necesitas... ¿Pero de 25 a 500? Y voy a aprovechar además tu programa maravilloso que sale a todas partes del mundo Muchas para gracias. invitar a aquellos que puedan estar interesados en este proyecto. ¿Por Pero qué? Porque, es inmenso. claro, pero ¿qué uva sembrarías tú? Tengo una Shiraz que está funcionando muy bien, es una uva de desierto. Tengo la Moscatel. Es la del Ródano, ¿Pero en cuál te Francia, parece? ¿no? Sí. Syrah. Y Syrah le dicen el Nuevo Mundo, Bueno, ¿no? tú dices Shiraz de Siracusa. y Porque yo entró por pienso el puerto israeliano de pero Siracusa. yo también pienso en Shiraz, que es la ciudad persa. Sí, donde- porque de ahí vino, pero entró por el puerto italiano de Siracusa. Pero viene de Shiraz. También, sí, bueno. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, Ok, qué ok. bueno. Acá lo que quería distinguir es que, de alguna manera, si yo quisiera saber cuál de todo esto es lo que hay que realmente privilegiar y sembrar más, tendría que saber qué es lo que puedo vender. Y eso no lo Ok. sé yo. Yo no soy vendedor, sino de ideas. Y Sí, eso bueno, es lo que yo sí. hago. Hago los vinos y ahora buscaremos una bodega a nivel internacional que esté interesado en seguir De con este 25 proyecto pasar a 500. conmigo. Sí. Ok. Y ahí no sí no la- con una sola cepa, sino con No, las no, con cepas las- que se den. Con los que ellos piensen que es lo que se puede comercializar. ¿Sabes cuántos restaurantes peruanos hay en el mundo? ¿En el mundo? Sí, No en Perú, sino No, en el no, mundo. en el mundo. No, ni idea. unos 5.000 restaurantes más o menos. ¿Fuera de Perú o fuera del contando Perú, los fuera dos? del Perú. Wow. Habilitados. ¿Cuántas botellas de vino puede servir un restaurante? Me imagino en promedio, pues 4 o 5 botellas de vino. La producción del vino peruano para afuera, para exportación, puede ser fantástica si hacemos buen vino. Y ahí Claro. está todo el tema. Es ese. Pero yo sí me acuerdo, por ejemplo, en la feria esta de Shanghái, que fue en el 2010, o que fue la feria, una de las ferias... En Shanghái hay una muy grande, no, sí. ¿no? Que hicieron una super feria y estábamos el pabellón peruano, el costado del pabellón, ¿no? Es la Feria Internacional. Y había un restaurantito muy sencillo, ¿ah? Sí. O sea, y al costado, bueno, había otro país, que, ¿no? No menciono, pero otro país que se había gastado pues 40 millones en la infraestructura, ¿no? Y se habían gastado $500,000, ¿no? Entonces la diferencia entre el pabellón del costado y el nuestro era abismal. Y sin embargo, el restaurante que estaba más lleno era el peruano. Ya habían colombianos, o sea, bueno, todo Sudamérica estaba ahí. Habían europeos, ¿no? Y todos comían, efectivamente, la comida peruana, y estaba una cerveza, una marca peruana. Sí. Y todo el mundo, lo que pasa es que no importaron o no había, o no, vino Sí. peruano, pero No la había. gente estaba tomando la cerveza peruana, no No, estaba tomando ni el vino chino, ni la cerveza alemana, ni nada. Todos estaban tomando cerveza peruana. Sí. Yo me imagino que si hubiera habido un vino peruano, lo hubieran pedido. Y ahora te comento, porque a raíz de esa enseñanza pueden salir otras cosas. Tú has hablado de ese restaurancito. Sí. Yo estaba en el Ministerio de Cultura en esa época y me dijeron, vamos a hacer este pabellón, tienes que ayudarnos. Entonces yo puse como regla, lo primero, vamos a buscar un peruano que viva allá. Ah, sí, Que yo hice- cierto, me contaste. y esa persona me dijo, sí, yo puedo hacerlo. Sí, Ok. pero mandaste a alguien. No, y dije que Ah, no, viniera que acá. venga, ya, Ven que acá y venga. lo enseñamos acá. Y le enseñaste en tu Pero era el de cocina, allá, sí. en tu cocina. En mi cocina. Ya me acordé. Lo enseñamos ahí y después fui a ver a otras Bueno, personas. ese reventaba. Había una cola increíble. Y en el del costado, que se habían gastado 40 millones, bueno, obviamente no era solamente restaurante, ¿no? Era mostrar todo el país, Claro. ¿no? Pero esto era sencillito. Pero para poner un ejemplo, imagínate tú uno de los países circundantes, uno de la región, mandas a un cocinero que llega una semana antes con artefactos y con todo para tratar de darle al público local, es muy complicado. O sea, parte de lo que tú decías, la falta de vinos ahí, Sí. eso sí me una pena. Sí, había cerveza y todos estaban tomando, casi, bueno, el 90%, 80, 90% de las mesas estaba tomando la cerveza peruana. Por lo tanto, deduzco que si Sí. hubiera habido vino peruano, hubieran pedido una botella de vino peruano. ¿Por qué no hubo? No tengo la menor idea. Siguen pidiendo. ¿Ah? Siguen pidiendo. O sea, siguen pidiendo. Todos los restaurantes peruanos, la mayoría piden y les sirven vinos de la región, vinos argentinos o chilenos,
porque no tenemos una capacidad de exportación. No puedes tú decir, somos poco emprendedores. No, hemos inventado una cocina y la estamos exportando. Sí. Pero todavía no ha llegado el momento de los vinos. Es muy caro el poder producir y después no tener mercado. Entonces es un mercado que está creciendo. Hay que empezar de poco a poco. Ok. Y Pero con un mercado que está inversiones. creciendo hace bastante tiempo. A ver, dime quién quiere en este momento invertir 20 millones de dólares en vinos en el Perú. Bueno, dada la coyuntura, que mejor no hablo. Bueno, lo que quiero decir es, yo estoy en eso. Estoy manejando un tema de esa categoría. Es lo que yo quiero. Ok. Porque como es el tema del huevo y la gallina, Ajá. primero tienes que tener el stock. Claro. Si no tienes el vino, no puedes venderlo. No, pues. Y los vinos no se hacen al día siguiente. No, definitivamente. Demoras un ratito. Aparte que, bueno, tú que estás en la gastronomía, ¿no? El vino, a diferencia de la comida, que si un bistec te salió mal, o una carne te salió mal, lo que me fascina, mis chuletitas de cordero, ¿no? Se quema, pones otro y ya está. ¿O no? Sí. Pero en el tema del vino, o sea, tienes 3 semanas para hacer vino. Y si la uva te sale mal, y vives solamente de eso, te mueres de hambre todo el año. Así es. Porque tienes una oportunidad para hacer vino. O sea, no es me salió mal el ceviche, bueno, hago otro. ¿No? Ahora te voy a contar que podría ser para otro capítulo, para otro día, para conversar contigo. Pero mira tú que los platos normalmente no los hacen para un determinado vino. Ok. Porque en la bodega tú tienes cientos de vinos y es muy Ok. fácil decir, a este plato le caería bien el número 7, el número 20, el número 25 de cualquiera de estos vinos. Tú dices, este le va a ir bien a este plato. No haces lo contrario. Tú no haces el vino que demora 2 o 3 años o 5 años como este de acá para un determinado plato. Ok. Ahora yo estoy tratando de hacer eso. Un vino ¿por para qué? la comida, Pero por eso es- decirte, de la costa, la comida de la sierra. Pero Son- eso es años de trabajo, porque la uva, Así es. como yo digo, no es papa, no sale... Por no eso es que, voy a- no es que lo siembres hoy y mañana tienes No, papa. no. O sea, la uva recién te comienza a dar al 4.º año. Por eso quiero Y los socios. mejores vinos son de plantas viejas, como yo siempre digo, para suerte de las plantas, para ellas, cuanto más viejas, mejor. Así es. O sea, en otras palabras, gallina vieja da buen caldo. De verdad. Sí, por eso necesito socios muy jóvenes. No. Por eso los grandes vinos de Bordeaux, que es la cuna, ¿no? O de donde salen los grandes vinos, ¿no? Aunque a mí me gusta Por la Ribera del supuesto, Duero, ¿no? Son Sí. de plantas de 90 años Así es, pero las vamos cambiando, ¿no? y con rendimientos muy pequeños, Sí. ¿no? O sea, no es lo mismo sacar 20.000 kilos por hectárea que sacar 4.000 kilos por hectárea. Por lo tanto, hay huelas en el costo. Ah, Claro. y eso depende mucho de la poda, o depende totalmente, totalmente de la poda. Y entonces, no solamente de los años que tiene la vid, sino la poda que tú le hagas, y ahí tú vas dirigiendo el asunto. Pero quisiera referirme, si tú me permites, Cristina, Sí, claro. qué interesante el descubrir un vino para el futuro del Perú. ¿Cómo debía ser ese vino, Cristina? ¿Cómo lo harías tú? Porque eso es lo que yo tengo que hacer. Ayúdame. Bueno, a mí me gustan los vinos con cuerpo, con estructura. O sea, Bien. Ok. o sea, por ejemplo, siempre digo que la columna vertebral de los vinos blancos es la acidez. Entonces, todo el mundo entiende qué es la acidez. El limón es ácido y todo el mundo entendió. La columna vertebral de los vinos tintos es el tanino, pero el tanino no todo el mundo lo entiende. Pero agarra una bolsita de té, ¿no? Te la pones en la boca, siempre lo pongo de ejemplo, y ahí vas a ver lo que es tanino, ¿no? El tanino es la columna vertebral. Entonces, cuando uno dice vinos con cuerpo, vinos sin cuerpos, no siempre se entiende, ¿no? Entonces, yo pongo de ejemplo, un vino sin cuerpo es como un café americano, y un vino con cuerpo es como un café express, como un café express. A mí me gustan los vinos café express, con cuerpo, con Perfecto. estructura, recios. Permíteme decirte que eso es lo que yo estoy buscando. O sea, estoy buscando que la gente entienda esa parte y no diga, voy a hacer un vino como... Pero es mi gusto. No, pero lo que quiero es separarme de voy a copiar el vino de tal región. Ok. Voy a hacer un Rioja o voy a hacer un vino, no sé, del Piamonte o voy a hacer... Lo importante acá es que tú no cojas
la copia del vino, sino trates de acentuar los valores que puede tener ese terroir, ese terruño, como dices tú, que de alguna forma te va a dar muy tánico o te va a hacer menos taninos, y tú lo vas adecuando a lo que tú quieres, pero que tenga que ver con el Perú. Eso es todo lo que yo busco. ¿Y cómo hacemos para que un Eso vino es- se identifique con el Perú? Eso es, pues, ese es el reto. O sea, un poquito A difícil. ver, tú, en algunas oportunidades tú dices, vino americano tiene que tener Sí. un guindón, por ejemplo, O el regaliz de o el regaliz, o ese tipo de cosas. el español, ¿no? O Exacto. sea, es muy fácil encontrar el aroma regaliz en ciertos vinos de... Entonces, ¿cuál es el trabajo que de alguna forma puede convocar esta charla que estamos teniendo? Sencillamente que todos empiecen a buscar cuáles son las características que gustan en la comida peruana, que tú seguramente hace años que la estás diciendo, este vino que va muy bien con esto, tiene tales características. Y nos dediquemos a buscar sobre eso, sobre esos patrones, y Ok. profundicemos sobre este tema. Bueno, nuestra comida, o sea, hay países que tienen la comida ligera, cuanto yo separo como que Europa en dos, o sea, Italia, Francia, España, Portugal es una parte y lo otro, Bélgica, Holanda, Suiza, es otra, ¿no? Donde tienen estos guisos tan concentrados, tan fuertes, ¿no? De 48 horas de cocción, bueno, tú sabes, ¿no? Al vacío, 48 horas de cocción, comida de carne de caza, como dicen los españoles, ¿no? Que hay caza mayor, que es la de pelo, La de caza pelo, menor, que es la de pluma, ¿no? Que no tenemos nosotros ese tipo de comida. Por lo tanto, no necesitamos un vino que vaya que haga maridaje con esos platos, porque no los tenemos. O sea, nosotros no comemos venado, no comemos jabalí. Espero que no se les ocurra comer los pocos que hay, porque hay venado y hay guanganas y hay jabalí, que es la guangana, y hay en la selva todavía. Debe haber, pero No la busques. no es como decir quiero un lomo saltado. O sea, no lo encontramos. Efectivamente. ¿Y qué me dirías con el ají, el picor, la pungencia? Eso con los vinos blancos. Ya. ¿No? Pero definitivamente un exceso de ají y un exceso de rocoto va a matar cualquier cosa. O sea, ahí tu cervecita helada. Porque imagínate, gastarte $60 en una botella para que tengas tu plato lleno de rocoto o lleno de ají, no lo vas a sentir. Y el maridaje es ninguno mata al otro. Entonces eso podría ser una característica de repente, ¿no? Bueno, Bernardo, se nos fue media hora. Tenemos de verdad tanto para hablar. Vamos a ver si me dan alguna vez una hora. Bueno, nos vemos el próximo domingo. No se olviden de, si quieren mayor información, pueden entrar a mi página de vinos, dando datos en Facebook, datos de vinos de Cristina Ballarino. Y si quieren aprender de vinos, talleres, carreras, sommelier, también lo van a encontrar en la página. Muchas gracias y nos vemos el próximo domingo. Gracias, Bernardo. Por favor.